En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Vamos a abordar la meditación bíblica de este día. Hoy tarde lo vamos a hacer por motivo de otra ocupación que tuve a mediodía. Pero vamos a continuar, ya casi nos estamos acercando al final de este Evangelio. Y vemos ahora la meditación de los signos del fin. Un tema que resulta por demás interesante en razón de que a veces, como dice ahí la cita bíblica, tengamos cuidado, no nos dejemos engañar, dice Cristo, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo esto, aquello, lo otro, y dice Cristo, no les crean, no les crean. Y esto se presta sorprendentemente en estos tiempos en que estamos de epidemia, de tristeza, de confusión, a que de pronto se diga, ahí están ya los signos, ahí están ya las profecías casi cumpliéndose, ya se va a acabar el mundo. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura y vamos a ver qué dice de acuerdo al magisterio, a la tradición, porque no se vale la libre interpretación de que nosotros cojamos un texto bíblico y de acuerdo a cómo sea nuestra inteligencia podamos interpretarlo, ¿no? Así no se vale. Se requiere interpretar la Sagrada Escritura de acuerdo a lo que nos dice el magisterio de la Iglesia, de acuerdo a lo que nos dice la tradición misma de la Iglesia. Pero una interpretación que yo dé de acuerdo a lo que yo sienta, a lo que el Espíritu Santo me esté iluminando en ese momento, no. La Iglesia no acepta la libre interpretación, porque podemos manipular mucho la Biblia. Entonces vamos a ver esta meditación. Quiera Dios que pueda darme a entender para que aclaremos algunos puntos que de pronto nos pueden resultar un tanto conflictivos y que nos dé luz para vivir sobre todo estos momentos críticos que estamos viviendo. Entonces, que Dios nos ayude en esta meditación, invocamos su nombre y le pedimos que nos asista con su Santo Espíritu, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora el texto es un poquito más largo. Aquí está. Y como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Y Jesús respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo, y también el tiempo está cerca, no lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen, es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán,
los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Entonces, aquí, hermanos, con este texto tengamos en consideración algunas frases que son importantes que apuntemos. Primero, tengan cuidado, dice Jesús. No se dejen engañar. Porque es fácil que de pronto alguien nos engañe. No es muy común el que la verdad se contemple de una manera rápida. A veces la verdad está oculta y tenemos que descubrirla. Incluso la misma palabra aletheia, verdad, significa quitar el velo. La verdad en ocasiones no aparece con toda claridad. Tenemos que asumir un proceso de ir descubriendo la verdad. Tengamos cuidado, porque es fácil que al no descubrir con evidencia, con rapidez, de manera inmediata la verdad, pues alguien nos engañe. Eso es muy común. Y dice Jesús, tengan cuidado, porque mucha gente se va a acercar a usted diciendo, el tiempo está cerca, ya se va a acabar el mundo. Y dice Cristo, no, tengan cuidado. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. No está próximo el fin del mundo. Incluso dice Cristo algunas señales: guerras, terremotos, peste, hambre, fenómenos aterradores, señales en el cielo. Y dice Cristo, todavía no. Y en medio de todo esto, dice el Señor, perseveren, sean constantes. El que persevere salvará su vida. Hay que perseverar. Ahorita, a propósito de la situación que vivimos, peste, el coronavirus, puede ser que algunas personas se llenen de pánico y otras, aprovechando nuestro miedo, nos diga, mira, aquí está con toda claridad que ya se va a acabar el mundo. Dice Cristo, va a haber grandes terremotos, peste, hambre, ya está a punto de acabarse el mundo. ¿Y qué dice Jesús? No les crean, no los sigan. Todavía no es el fin. Eso es la parte introductoria a este texto. Tengamos cuidado. Vamos a dividir el texto en tres partes. Primero, el anuncio de Jesús de que el templo de Jerusalén va a ser destruido. Segundo, no dejarse confundir por el fin del mundo. Y tercero,
el tiempo de persecución es una oportunidad para dar testimonio. Son las tres partes en que vamos a dividir este texto, capítulo 21, versos 5 al 19. Ahí lo dejo un poquito para que lo veamos. Primero, Jesús anuncia no la destrucción del mundo, está anunciando la destrucción del templo. Y por eso no hay que dejarnos confundir. Dice Cristo, tengan cuidado, que nadie os engañe, no los sigan. Y tercero, va a haber un tiempo de persecución, hay un tiempo de persecución, pero en vez de desalentarnos, de desanimarnos, que sea para nosotros una oportunidad para que demos testimonio de que somos hombres creyentes. Esta pandemia tiene que ayudarnos también a nosotros a dar testimonio. El testimonio de prudencia. Seamos prudentes. Lo primero que debemos de hacer en este momento de pandemia es la prudencia. Es el cuidado de sí. El cuidado de sí. Eso es muy importante. Y luego cuidar a la familia. Siempre va a ser importante dar testimonio. Y yo como católico, como creyente, tengo que dar testimonio de que me cuido. Para que los demás también vean mi testimonio de que me estoy cuidando. Tengamos mucho cuidado con eso. Todo arranca sobre un comentario que hacen los discípulos cuando contemplan la hermosura del templo. Recordemos que están en el templo. Ayer vimos cómo en el templo la viuda pobre deposita 2 moneditas de muy poco valor. Ahí están en el templo los discípulos y Jesús. Y los discípulos están, valga la expresión, embobados, absortos en la contemplación de la hermosura del templo. Se dice que así era como está ahorita la diapositiva. Así era el templo de Jerusalén. Esa es una maqueta del templo de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Entonces, las piedras eran hermosas de por sí, mármol, y las ofrendas votivas también. Las ofrendas votivas eran objetos que se dejaban ahí en el templo de Jerusalén. La gente iba y contemplaba absorta la hermosura del templo. La gente iba y se quedaba así, absorto, ido ante tanta hermosura que tenía el templo. Y ahí están los discípulos con Jesús y comentan: qué hermoso templo, qué hermosas piedras, qué hermosas ofrendas. Y Jesús dice: día vendrá en que de esto no quedará piedra sobre piedra. Entonces, la expresión de Cristo: no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Esa expresión de Jesús arranca del comentario que hacen los discípulos ante la hermosura del templo. Habla Jesús de que ese templo
será completamente destruido en días futuros. Y en verdad, unos cuantos años, unos 40 años después de la muerte de Jesús, el templo se destruyó. Llegó el emperador, llegó un guerrero mandado por el emperador Tito y destruyó el templo, destruyó la ciudad. La ciudad santa de Jerusalén quedó destruida. Y ya nunca más se volvió a reedificar ese templo tan hermoso que Jesús conoció. Ya no se reedificó, quedó así destruido. Y ya no se ha vuelto otra vez a reedificar. Bien, fíjense hermanos, para el momento en que Jesús está ahí con los discípulos en el templo, viendo la hermosura del templo y viendo a aquella viuda que depositó las moneditas en la alcancía, el templo llevaba ya 400 años 46 años construyéndose, 46 años la construcción. Y en esa construcción se sabe que había 18,000 obreros. Es que era una obra monumental, era una obra grandiosa, enorme. Llevaba 46 años construyéndose. Todavía en el tiempo de Jesús, el templo de Jerusalén no estaba totalmente construido. Que dijéramos, ya está total. No, todavía no. Todavía seguían construyéndose ese templo. Jesús no lo vio totalmente construido. Se murió Jesús sin ver el templo totalmente terminado. Se terminó y luego, muy poco tiempo después, lo tumbaron. Los romanos lo arrasaron por completo. Imagínense un templo así, que lleva ya 46 años construyéndose, que hubo la necesidad de que fueran 18,000 obreros. Pues esa obra era monumental, esa obra era gigantesca. No era un templo como los nuestros, era un templo enorme, era un templo gigantesco, un templo maravilloso. Por eso la gente que iba se quedaba asombrada de la grandeza, de la hermosura que tenía el templo. Vamos a imaginarnos la grandiosidad del templo. Fue hecho con bloques de mármol amarillo, negro y blanco. Se contrataron muchos escultores que construyeron 162 columnas. Hubo mucha gente, muchos artesanos que tuvieron que tallar piedra de acuerdo a los planos y de acuerdo a la majestuosidad de aquel templo. Fíjense bien cómo gran parte del templo estaba revestido de oro. Era maravilloso aquel templo. Muchas partes estaban revestidas de oro. Ahí podemos ver algunas de las que nos presenta esta maqueta que tiene historia. O sea, esta maqueta tiene algo de verdad. Así es como estaba construido. Aquí está el revestimiento de oro. Por todos lados había muchísimo oro. El templo estaba muy bonito, muy bien construido. Habían traído muchos artesanos, muchos escultores. Las puertas que tenían de madera
era de una madera muy fina. Las puertas eran de madera muy fina, de cedro, de Líbano. La parte norte de Palestina, al norte de Palestina estaba el Líbano, y los grandes cedros que habían ahí trajeron la madera de allá, porque era una madera muy bonita, muy hermosa. Las columnas eran 162 columnas bien labradas, y el remate de la columna era de oro. Por eso la gente llegaba y contemplaba aquello, una obra majestuosa, y que los judíos le habían hecho precisamente para que allí habitara Dios, para que allí se hiciera la presencia de Dios de una manera muy peculiar. Los judíos sabían que Dios se hacía presente en todas partes, pero en el templo de Jerusalén es donde Dios se hacía de una manera presente particularmente. Esta construcción se debe en gran parte a Herodes. Herodes fue un hombre que utilizó mucho el dinero en grandes construcciones. Estas columnas que vemos las hicieron grandes artistas, artesanos, que lo hicieron con mármol, muy fino, muy bonito. Herodes hizo muchas construcciones allí en Jerusalén. Era un hombre que tenía una sensibilidad artística muy importante. Sabemos nosotros que era una persona mala, pues sí, era malo, pero eso no impedía que también tuviera sensibilidad e hiciera muchas obras en favor de Jerusalén. Ese templo prácticamente lo construyó él. Los peregrinos no podían sino quedar boquiabiertos, como los discípulos, ante esta edificación, la cual tenía lo mejor de todos los materiales. Ahí vemos ya una panorámica más amplia del templo. Aquí lo que ayer decíamos, por ejemplo, el atrio de los gentiles, aquí donde estaban los gentiles, el atrio de los gentiles. Aquí donde dijimos ayer, el atrio de las mujeres, donde estaban también el arca del tesoro. Estas grandes lámparas que se llama menorá estaban encendidas día y noche. Se encendían con aceite, eran gigantescas. Esta especie como de cúpula estaba dorada, y más que dorada era de oro, de manera que a lo lejos la gente ya contemplaba el brillo del oro cuando el sol caía, y era un espectáculo hermoso porque, insisto, se hizo con los mejores materiales de mármol, de piedra preciosa, de cedro, de Líbano, en fin. Y por eso los peregrinos, la gente que iba, pues se quedaba asombradísima de esta obra tan maravillosa, que desgraciadamente en el año 70 fue destruida, fue tumbada, y ahorita actualmente nada más queda una especie de barda, un muro, nada más quedó de toda esa grandeza del templo. Fue quemado, fue saqueado, se rompió. Los romanos fueron y tumbaron todo, y nada más dejaron una especie de muro, que es el que está ahorita en Jerusalén. Ya no se volvió a reedificar. Jesús anuncia un cambio pues de situación. Días vendrán en que de esto que están viendo no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Cambio radical. Va a haber un cambio radical.
lo que la gente ahora contempla así con con tanto asombro, la belleza que tanto contempla y que creía la gente que iba a ser para siempre, dice Jesús, no, esto no va a ser para siempre. ¿Cuántas veces nosotros creemos que una situación va a durar siempre? No, lo humano no dura para siempre. Todo será destruido. Los muros se vendrán al piso, no quedará piedra sobre piedra, dice Jesús. Y sí, en el año 70 el general romano Tito tomó la ciudad de Jerusalén y mandó que se destruyera el templo y que todo se aplanara. Todo se aplanó. Nada más lo único que quedó fue un muro, pero todo se aplanó. De forma tal que efectivamente, como dice Jesús, de ese templo maravilloso no quedó piedra sobre piedra. Un tanto también para darnos a entender que las obras humanas no son para siempre, que lo que es para siempre es lo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros gastamos nuestra vida en cosas que no van a durar, que no son para siempre? Ahí está una especie de pintura donde están saqueando al templo de Jerusalén y donde están prácticamente destruyendo el templo. Le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por ocurrir? Verso 7. A Jesús se le plantea esta doble pregunta. ¿Cuándo será? Y luego la otra. ¿Qué señal, qué signo será el que ya pronto se va a dar esto? Y Jesús contesta también en dos partes. Primero, una advertencia muy seria de Jesús. Cuidado con los charlatanes. Cuidado que nadie les engañe, porque vendrán falsos mesías. Vendrá gente en mi nombre. Tenemos que estar siempre atentos. Atentos porque hay mucha gente oportunista. Gente que aprovecha la oportunidad para infundir miedo. Dice Cristo, tengan cuidado, que nadie los engañe. No sigan a esa gente. ¿Por qué? Porque siempre habrá violencia. El corazón del hombre es un corazón donde se pueden abrigar sentimientos muy sublimes y sentimientos muy inhumanos. A veces nosotros mismos podemos asombrarnos de cómo somos capaces de amar tanto que hasta podemos dar la vida por alguien a quien amamos. Pero en ocasiones nos llega también tanto el coraje, el odio, que también somos capaces de cualquier cosa horrenda. Y es del mismo corazón de donde brotan esos dos sentimientos antagónicos de contraste. Violencia siempre va a haber, hasta en nuestro propio corazón. Y Jesús describe 3 niveles de conflicto. Primero, contra los charlatanes, ya dijimos. Hay una advertencia muy fuerte de Jesús. Cuídense de que nadie los engañe. Y Jesús habla fuerte. Que nadie los engañe. Es una advertencia fuerte de Jesús. Nadie puede después argumentar, Señor, es que me engañaron. Jesús también nos puede decir, yo les dije, cuidado de que nadie los engañe. Entonces, la enseñanza tiene que quedar bien grabada en quien escuche a Jesús. Es que Jesús dice esto.
Si tú dices algo contrario a lo de Jesús, yo no voy a creerte a ti. Si tú predicas, como dice Pablo, un evangelio distinto al mío, pues no te voy a creer. Fíjense cómo San Pablo, por ejemplo, llega a decir, aunque un ángel predicara un evangelio distinto al que yo les prediqué, ese ángel sea un maldito. Aunque un ángel. Y qué fácil nosotros, la enseñanza católica no queda grabada. Rápidamente llega una nueva ola, una novedad, y nos atrae, se nos hace fascinante, y aquello que nosotros habíamos aprendido, ya lo desechamos. A veces Jesús siente que somos tan frágiles que eso es lo que más le preocupa al Señor. Nuestra fragilidad. La fragilidad incluso en nuestra mente, de que se nos graban pocas cosas. Somos frágiles y eso es preocupante para Cristo. Por eso advierte, cuidado de que nadie los engañe. Es fácil que otra persona con un poquito más de conocimientos, con otros intereses incluso, nos engañen. Es la gran preocupación de Jesús. Cuidado de que nadie los engañe. Cuando se viven tiempos difíciles, es muy fácil ser engañados. Es muy fácil que alguien nos aparte, que alguien nos desvíe. Vean, por ejemplo, Apocalipsis 2:20, 12:9 y 13:14. Es muy fácil que podamos nosotros caer en manos de los charlatanes que se aprovechan de la situación y que se valen de las calamidades que hay para anunciar el fin del mundo. Y a veces cada charlatán se ofrece como salvador. Vengan con nosotros si no quieren perderse. Vengan con nosotros aunque nos aparten de la iglesia. Pero siempre hay gente que se aprovecha de cualquier situación. Ahorita, por ejemplo, hay mucha gente que se está aprovechando de esta situación de pandemia para meter más miedo, más miedo, más miedo. Hoy tenemos que descubrir nosotros que sí hay charlatanes, que sí hay gente que nos está metiendo más miedo. Jesús deja entender que en todos los tiempos van a florecer ese tipo de personas, personas oportunistas. No se trata del fin del mundo, de destrucción, se trata de ese fin del mundo del pecado. Cuando Jesús habla del fin del mundo, no se refiere a que esto vaya a acabar en un desastre. Jesús se refiere a el fin de ese mundo de pecado que impide que yo esté gozando de mi relación de hijo, de mi relación con el Padre. El pecado me impide que yo goce la relación con el Padre. El pecado me impide que yo sea de veras un templo vivo del Espíritu Santo. El pecado me impide gozar de mi relación con Cristo. Y por eso Cristo quiere acabar con ese mundo, pero el mundo del pecado, no en este mundo que vivimos. Y el Señor dice, se presentarán como Mesías, ese tipo de gente. Como Mesías, porque ellos dicen tener una sabiduría distinta al común de la gente. Una especie de iluminación en su intelecto de parte de Dios que le hace a aquella persona comprender otras cosas que yo no he entendido, que yo no he comprendido, que yo no sé. Como una especie de gente privilegiada
privilegiada a la que Dios le ilumina su intelecto para que pueda entender lo que yo todavía no entiendo. Y por eso es que a veces esta gente es personas que fascinan con su forma de predicar, con su forma de decir, pero que no es el Evangelio de Cristo. No es lo que Cristo le confió a la iglesia. Tengamos cuidado, porque podemos ser muy crédulos. Creerle a esa gente que trae mensajes de Dios y que son diferentes al mensaje que trajo Jesús. Diferentes por completo. Porque cada quien interpreta el Evangelio de acuerdo a sus muy personales intereses. Y eso puede llevarnos a la ruina. No podemos nosotros justificarnos, hermanos, diciendo, pues es que me engañaron. Porque Jesús está advirtiendo, cuidado de que nadie les engañe. Cuidado de que nadie les engañe. Bueno. Los discípulos, nosotros, no debemos dejarnos desviar. No debemos dejarnos engañar por esa gente que siempre va a aparecer en tiempos de desgracia ofreciendo salvación que no pueden dar. Miren, siempre ha habido gente que de pronto ha querido desviar de la auténtica, de la sana doctrina de Jesús. Siempre ha habido personas, a lo largo de los 20 siglos de cristianismo, siempre ha habido personas que han intentado desviar a otros. Y muchos lo han logrado, ofreciendo una salvación que no pueden dar. Y se valen de situaciones de conflicto en que la humanidad está viviendo. Guerras, desastres, y pronostican que el fin del mundo ya va a ser inmediato. Ya se va a acabar el mundo. Esto ya es inmediato. Vean tanta guerra, vean tanta peste, vean tanta hambre. Esto ya es inmediato. El mundo ya se va a acabar. Pero no se trata de una destrucción de este mundo hermoso que salió de las manos de Dios no va a ser destruido, va a ser transfigurado. Este mundo hermoso, afeado por el pecado va a ser barrido, el pecado va a ser quitado. Imagínense un mundo donde ya no haya pecado. Imagínense un mundo donde ya no haya violencia. Eso es lo que Lucas está describiendo. Entonces, siguiendo la lectura de este pasaje, notamos pues que Jesús va describiendo eventos trágicos, pero luego dice lo mismo. El fin no es inmediato. Se levantará nación contra nación, pero no tengan miedo. Todavía no es el fin. Habrá guerras, habrá peste, pero no tengan miedo, el fin todavía no es. Tampoco debe escandalizarse uno ante la realidad del mal en el mundo. El mundo tiene dos tipos de maldad o dos tipos de males. El mal físico, que es producto de nuestra limitación como criaturas. De pronto aparece en mí una enfermedad, porque soy limitado. De pronto aparece en mí una debilidad, porque soy limitado. Ese mal físico es producto de mi condición de criatura. No soy perfecto, únicamente Dios es perfecto. Pero hay otro tipo de mal, el mal moral. Ese es contra el que hay que luchar. Y nosotros debemos de aceptar este tipo de mal existe y yo me debo enfrentar a él. Eso es lo que Jesús también nos está advirtiendo.
No somos una iglesia perfecta, no lo somos. Somos una iglesia que es un pueblo y que de pronto se deja deslumbrar por el pecado. La realidad del mal aquí está. No debemos nosotros escandalizarnos tanto como para decir, no, la iglesia es una iglesia de puros pecadores. No. En la iglesia católica hay santos y hay pecadores. Hay esa mezcla, como dirá Mateo también, de trigo y cizaña. Pero esto no debe a nosotros escandalizarnos, sino que debe a nosotros ayudarnos para enfrentarnos realmente al mal, a este tipo de mal. A este es el que podemos enfrentar, al mal moral, al mal que de pronto se anida en mi corazón y que yo ya lo veo como normal, como natural. Hay que luchar contra ello. De pronto ya nosotros podemos hasta justificarnos diciendo, pues así soy yo. No, lucha. Como dice Pablo, en un combate viril contra el pecado, contra el mal. Eso es lo que Lucas intenta que nosotros comprendamos. Hay una realidad. Mientras estemos en la historia, no habrá perfección. Mientras estemos en el tiempo, no habrá perfección. Porque el tiempo implica cambio. Y yo puedo cambiar de ser una buena persona a ser una mala persona. Y yo puedo cambiar de ser una mala persona a una buena persona. Mientras esté en el tiempo, el cambio es lo más normal. Únicamente cuando el tiempo se termine y que llegue ya la perfección del ser en la eternidad, es cuando ya no habrá cambio. Pero mientras estemos en la historia, siempre estaremos afectados por el cambio, por el tiempo. Y yo tengo que estar siempre luchando en contra del pecado. Por eso tengo que estar siempre alerta, prevenido. Jesús nos está diciendo, tienes que estar siempre así, prevenido para luchar contra el mal. Las guerras y esos desastres naturales no son pronóstico de parte de Dios de que ya viene el fin del mundo. No. Guerras siempre ha habido. Peste siempre ha habido. En los tiempos, en los 3 primeros siglos de la iglesia, sobre todo, por ejemplo, en Roma, hubo una gran peste que casi terminaba con toda la ciudad de Roma. ¿Y quiénes eran los que estaban ahí siempre auxiliando? Los cristianos. Los cristianos. Entonces, guerras siempre ha habido, pestes siempre han existido, pero aquí lo más importante es que ante estos desastres, ante estas situaciones críticas, difíciles, mantengamos nuestra cabeza erguida, nuestra mirada hasta el cielo, porque el fin no es inmediato. El fin no es inmediato. Creámosle a Cristo. El fin no es inmediato. Si alguien de cualquier religión me dice a mí, ya se va a acabar el mundo, yo tendré que decirle, no. San Lucas, en el capítulo 21, verso 9, habla de esto y dice Jesús, el fin no es inmediato. Todavía no. Ahora bien, Jesús advierte, hermanos, de un peligro mayor todavía. ¿Cuál? La tentación de perder la fe. Ese es el peligro más inmediato. Esa es la tentación más fuerte, perder la fe. Esa gran tentación. Porque hemos orado, porque hemos hecho sacrificios, porque le hemos pedido tanto a María, le hemos suplicado tanto a Dios que aleje la pandemia,
Y vemos que la pandemia sigue y sigue y sigue, y yo puedo llegar a un momento en que pierda la fe. O puede llegar un momento en que yo asuma una actitud también irresponsable. Decir, no, no me interesa a mí esto. O como mucha gente también yo he escuchado decir, de algo me he de morir. No pierdas la fe, no caigas en esa tentación. El asunto se pone todavía más cruel cuando la persecución de mi vida espiritual, de mi vida cristiana, de mi vida como católico, viene de los seres queridos. A ver, tanto que rezabas tú y mira, te enfermaste. A ver, tanto que orabas tú, tanto que ibas a misa tú y mira, este familiar, este amigo ya se enfermó. Esa es también una gran tentación, de que gente muy cercana a nosotros nos cuestione, de que gente muy cercana a nosotros incluso nos ridiculice, se burle de nosotros. Este nuevo escenario se desborda en el rechazo generalizado. Puede llegar un momento en que la fe sea rechazada de una manera generalizada y que mucha gente diga, ¿para qué sirve la fe? Hoy, por ejemplo, estamos viendo esta situación. Yo no he visto a un dirigente social, a un dirigente político, por ejemplo, que nos diga, hay que recurrir a Dios también. Para detener esta pandemia únicamente se está usando la ciencia, las estadísticas, pero nosotros también como creyentes, como católicos, tenemos que usar la fe. No perdamos la fe. Esta es la gran tentación, ceder en la fe y decir, no, no sirve esto. La violencia también, por ejemplo, es una espiral que cada vez más y más sube. Aquí en nuestro pueblo estamos viviendo una temporada fuerte de violencia que parece subir y subir y subir, pero nosotros tenemos que ser leales a Jesús. Si Jesús me dice, no pierdas la fe, si Jesús me dice, esto no es el fin, yo le creo. Y entonces mi actitud es reforzar la oración, mi actitud es reforzar incluso mi vida ascética, de forma tal que yo sacrifique parte de mis gustos, que ayune, que haga sacrificios, precisamente como una vida leal a Jesús. Señor, yo quiero ser leal a ti y voy a hacer más oración, voy a privarme de este gusto, de aquel otro, porque eso es lo que me va a fortalecer. La vida se enfrenta con la fortaleza de Cristo. Y luego Jesús exhorta, hace una exhortación final. El discípulo debe ser sólido en la fe, sólido. Cuando nosotros tenemos en la cocina una cacerola, un plato, un vaso que esté agujerado, le echamos líquido y se va a caer, se va a tirar, porque no es sólido. Entonces nosotros igual, si tenemos diferentes agujeros, vacíos, vamos a perder la fe. Y un vacío es precisamente reducir mi vida únicamente a lo que yo veo, a lo que yo palpo, a lo que yo siento. Mucha gente va perdiendo la fe porque dice, yo no siento. Va perdiendo la fe porque dice, yo no veo. Va perdiendo la fe porque dice, yo no toco. Pero no, la fe es diferente. La fe mediante la oración es el comprender lo que Dios quiere de mí.
aceptar lo que Dios quiere de mí y vivir como Dios quiere que viva. Estos momentos, estos 3 momentos, comprendo, acepto y vivo, forman la fe. Y así es como mi fe se va a hacer sólida. Los conflictos, por muy horrendos que sean, mientras yo mantenga la fe, los voy a superar. Estaré sufriendo, estaré llorando, pero mi fe no se va a tambalear, porque está sólida, está fundamentada de una manera muy sólida en la confianza en Jesús. Así, hermanos, gracias a la constancia, a la perseverancia, dice Cristo, el que persevere hasta el fin se salvará. El que persevere. Perseveremos. Porque luego iniciamos un proyecto bonito y se nos acaban las fuerzas. Se nos acaba la ilusión, el gusto. Hay que perseverar. Esta frase final también tendría que decir, así podría decir, el que sufra con entereza se salvará. Sufrir con entereza, de manera tal que mi sufrimiento tenga un sentido. Quiero sufrir para identificarme con el crucificado. No sufrir por sufrir, no. Sufrir para identificarme con Cristo. Esta es la exigencia del Señor. El discípulo tiene que cargar con su cruz. No se puede seguir a Cristo sin cruz. El discípulo tiene que perseverar en la fidelidad para poder alcanzar la plenitud de vida. Perseverar. A veces nos da miedo el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Y el diablo se aprovecha mucho del miedo para que no perseveremos. Y cuántas veces por el miedo o en el miedo, a veces nosotros cambiamos de fe, cambiamos de religión o acudimos a personas que pudieran tener pacto con el demonio para pedir una salud física que se nos puede dar, pero no la salud del alma. Es cierto, alguien dice, pues yo fui con un médico, fui con otro y nunca me curé, y en cambio fui con aquella persona y me curó. Sí, pero ¿qué clase de curación te hizo? Esa curación que te hizo esa persona, ¿es de Dios? ¿Es buena? Porque hay gente que puede tener pacto con el demonio. Y teniendo pacto con el demonio, puede hacer también actos espectaculares. Y es espectacular que especialistas no me hayan curado, médicos afamados no me curaron, y en cambio esta persona sí lo hizo. ¿A qué se debe? Tengamos cuidado. El discípulo tiene que perseverar en todo. El discípulo debe manifestar la perseverancia. Y esa perseverancia, hermanos, se logra cuando yo estoy familiarizado con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega a mi corazón. Cuando reflexiono, cuando medito, cuando estoy siempre atento a la palabra de Dios, como lo hemos estado haciendo en estos días de meditación bíblica, a propósito pues de esta situación que estamos viviendo. Pues con esto pues, hermanos, terminamos. Ojalá y que Dios nos ayude a seguir perseverando. Ojalá y que nosotros mismos pongamos todo lo que esté de nuestra parte para perseverar. Que esta situación crítica, dolorosa, triste en la que estamos viviendo no sea ocasión de dos cosas. De que sea imprudente y que diga, total, de algo me he de morir. Yo voy a salir, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, cuando me están diciendo, no lo hagas, no lo hagas. Pero yo encaprichado, imprudente,
puedo decir, total es mi vida. Eso es algo malo. Y lo otro, dentro de esta situación, hagamos oración. Hagamos oración. Solo con la oración, con el contacto con la palabra de Dios, podemos nosotros perseverar y contemplar el sufrimiento también como una oportunidad para identificarnos con el Cristo crucificado. Que tengan buena tarde.